comprometidos con tu opinión. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Don Jaime, bienvenido a este diálogo. Gracias por acceder a esta invitación. Don Jaime Paz, como expresidente de la República, ¿cómo ve la situación que estamos viviendo en el país? Por un lado, hay un gobierno transitorio, por otro lado, hay una pandemia. ¿Cuál es su análisis que tiene usted respecto a la situación que vivimos los bolivianos en estos momentos? Y lograr tener un gobierno electo como un verdadero gobierno de transición. Porque a este gobierno yo no le llamo transición, le llamo un poco de enganche del pasado con el futuro. El verdadero gobierno de transición vendrá cuando se hagan las elecciones y de ahí viene la importancia de saber bien a quién elige, porque es ese gobierno de transición que debe tocar llevar las tareas pesadas, las tareas que nos deja el COVID-19 desde el punto de vista político, económico, cultural y medicinal, etcétera. Aunque hemos aprendido ya mucho de lo que nos está pasando, sin embargo, creo que es el próximo gobierno que tendrá las grandes tareas y por eso ya hay la responsabilidad de poder instalar nosotros como bolivianos a través del voto electoral un gobierno serio, responsable y que sobre todo sea verdaderamente de unidad nacional. La pandemia sirvió para ser como un espejo en el cual nos hemos mirado los bolivianos para saber quiénes somos, para saber lo que valemos, pero también para saber lo descuidados que hemos sido, particularmente en el campo de la salud. Yo creo que una primera enseñanza para el gobierno que viene, para el gobierno de transición, es que en el presupuesto general de la Nación, antes de pensar en el Ministerio de Interior, antes de pensar en el Ministerio de la Presidencia, como ocurría con el gobierno de Evo Morales, tenemos que separar nuestra platita, es decir, esto es para salud, y después lo que sobre para todo lo demás. Esta es una primera enseñanza que nos deja el COVID-19. No nos puede volver a pasar lo mismo en el futuro. Don Jaime, se dio un gobierno transitorio a raíz de lo que sucedió en octubre y noviembre del año pasado. ¿Cómo ve usted el gobierno de la señora Yanine Áñez? Un gobierno que tenía una aceptación casi total de la población, pero que ha venido, para algunos entendidos, en picada a raíz de una serie de errores, denuncias, pero además el anuncio de su candidatura a la presidencia del Estado, dejando ya de lado este tema de un gobierno transitorio, ¿no? Porque sucede que la eligieron transitoriamente, pero se animó a ser candidata a la presidencia. Permíteme usarte una figura, ese es el nudo ciego que tenemos para desamarrar los bolivianos antes de las elecciones. Yo creo que la señora Áñez, con todo el esfuerzo que le está poniendo en su trabajo, sin embargo, no puede ser presidenta de la transición y presidenta al final del próximo gobierno. No puede ser, no con cuasa, no va. Entonces, o es de la transición o es candidata, una de dos. Pero yo creo que no puede mezclar absurdamente, diría yo, porque esto le está haciendo daño. Yo creo que es el factor que ha marcado la coyuntura. Mire usted, al comienzo, todo se había dado bien y los bolivianos habíamos demostrado que éramos civilizados. Teníamos un problema que era la dictadura de Evo Morales y resulta que nos supimos pacíficamente movilizar a través de lo que se llamó la Revolución de los Pititos, ¿verdad? Y luego esto, más una actitud madura de la policía y las Fuerzas Armadas, hicieron que el dictador escape, porque el dictador huyó, el dictador se fugó.
Y esto fue bien hasta enero, donde todos pensábamos que ya estaba en marcha el aparato electoral para hacer las elecciones. Y resulta que el 25 de enero, un día después de las citas, la señora Janine sale con que quiere ser candidata. Fíjense, pasó medio noviembre, pasó diciembre, pasó enero, porque esto fue el 25 de enero. O sea, 3 meses en los que sí, con claridad, el gobierno se ponía a organizar las elecciones, ya las hubiéramos tenido como nos habíamos puesto de acuerdo, que en 90 días haya un nuevo verdadero gobierno en nuestro país. Pero no ocurrió así, y todo le iba bien a la señora Áñez y al país hasta que no sé quién la mal aconsejó de salir el 25 de enero con que quiere ser presidenta o quiere ser candidata. O sea, era un momento, Junior, era un momento único en nuestra historia, único, irrepetible. No se iban a presentar nunca las condiciones que se habían presentado, que de repente un presidente fuga y deje el gobierno, y por otra parte ordene a todos sus seguidores, presidente del Senado, presidente de diputados, que también se vayan. O sea, era un momento único que ha sido desperdiciado. Y me parece que el poder resolver esto, o sea, destrabar este nudo ciego que se ha armado entre, porque de ser fiel de la balanza, doña Janine, que lo estaba haciendo bien los primeros 2 y 3 meses, pasó a ser parte del problema. Ahora ya no es el fiel de la balanza, es parte del problema. Entonces que tenemos que nombrar a alguien entonces que venga a ser el fiel de la balanza, para que nos lleve a unas elecciones que sean verdaderamente creíbles para el pueblo boliviano. Con esto no estoy diciendo que se vaya la señora Janine, pero sí estoy diciendo que todavía tiene también otro momento único, irrepetible, que es el de retirar su candidatura. Y yo creo que ahí cobraría toda la autoridad moral que ha ido perdiendo, toda la autoridad que le tuvimos desde el comienzo y el respeto con la que la recibimos. Yo creo que no puede ella convocar a una reunión de unidad a todos los grupos de la oposición si es ella también candidata. Ya no es el fiel de la balanza. Ella tiene que decir muy bien, vengan todos y yo me voy. Vengan todos a discutir el problema, pero yo dirijo, si quieren, la reunión, hago de moderadora, ayudo a una solución, pero no me quedo a discutir como si fuéramos una de las partes. A mí me parece esto fundamental, con todo el respeto que le tengo a doña Janine, porque además eso pondría en orden todo. Resulta que ahora Evo Morales ha hecho de Janine Áñez su tiro al blanco. Ahí disparan. Claro, un gobierno que de la noche a la mañana se constituye, porque en Bolivia nadie sabía que existía doña Janine Áñez, salvo en las listas del Congreso. Resulta que no le puedes pedir tampoco a la señora que estructure un gobierno de primer nivel desde el primer día. Entonces, creo que todo es comprensible, pero ella puede volverlo el próximo tiempo, volverlo otra vez en un tiempo único y repetible que resolvería todos los problemas. Porque sin lugar a dudas, la candidatura de Janine Áñez se convirtió en la candidatura de la división, nos guste o no. Y yo creo que la unidad de todas las fuerzas que hace falta con total urgencia pasa por una convocatoria de la presidenta en la cual ella primero diga, bueno, yo retiro mi candidatura, pero colaboro como moderadora, como presidente de Bolivia,
a generar una unidad, una unidad política que se convierta en unidad nacional y que me venga a reemplazar cuando yo termine mi mandato. Hay quienes consideran que la señora Yanine Áñez estuvo en su momento dispuesta a renunciar, pero señalan que el entorno de la presidenta, ahora candidata, como don Arturo Murillo, don Samuel Doria Medina, serían quienes están tratando de impedir e imposibilitar que la señora vaya a tomar esta decisión. ¿Cómo ve usted todo esto? Muy mal, pues, porque la gente más próxima a la presidenta, por cariño a la propia presidenta y no para utilizar a la presidenta, sino por cariño y respeto, deberían bien aconsejarla. Deberían aconsejarla bien porque yo no sé si ha sido ellos, no sé de dónde sacó la señora la idea. Tal vez ella misma se sintió tan mimada porque efectivamente cuando apareció le hemos mimado todos. Es decir, yo mismo me entusiasmé y dije, bueno, qué buena presidenta de transición vamos a tener. O sea, después de sentirse tan mimada, como dicen en Santa Cruz, se le subieron los churupis a la cabeza. Y entonces, tal vez fue ella y no mal aconsejada. Pero lo más probable es de que hayan venido los intereses que ya estaban incrustados en su gobierno de transición a pensar que podían continuar con ese gobierno de transición en el próximo gobierno. Probablemente eso es lo más seguro, pero no me animo a decirlo. Vaya, de decir que retira su candidatura, descoloca a Evo Morales, descoloca al MAS y descoloca positivamente a las Fuerzas Armadas, a la policía y a las fuerzas políticas que con distintas siglas se han presentado a las elecciones. Yo lo noto así, no sé si otra gente puede compartir. Yo creo que si se da ese hecho de que retire su candidatura, se recompone todo el panorama político, sindical y de la oposición, porque en este caso la oposición principal es la de Evo Morales, que también no sabría dónde apuntar. Le cambiaríamos de objetivo y vendría para una especie de zona en sus propias filas. Don Jaime, hay quienes consideran que la candidatura única, se podría decir, o la candidatura más fuerte del oficialismo en este momento tendría que sentarse o centrarse más bien en torno a don Carlos Mesa, teniendo en cuenta que es el candidato que tiene mayor preferencia de los electores, siempre hablando del oficialismo, aquel candidato que va a enfrentar al MAS. ¿Qué opina usted respecto a lo que oponen estas cosas? No quisiera pronunciarme yo sobre eso porque podría parecer. Lo que yo sí digo es de que siendo como son, se trata de unos pocos ciudadanos, encuentran la manera de ponerse de acuerdo y dividirse roles. Uno pondrá al presidente, el otro pondrá al vicepresidente, se podrá hacer un gobierno de unidad nacional, en fin, se pueden hacer 20.000 cosas. Y yo creo que es posible si es que hay buena voluntad. No me digan de que sí, que están dispuestos a todo, pero a la hora de dejar su candidatura no están dispuestos a nada. Entonces, pero yo creo que si la señora Yanine, ella, convoca a una reunión de ese tipo y lo primero que dice, yo dejo mi candidatura y les pido a ustedes que hagan una candidatura única, a ver cómo se resuelve el problema. Entonces, yo creo que de alguna manera en todo caso tenemos que ensayar las salidas. Tenemos que ensayar las salidas. Y cuando digo salidas, ¿para qué? Para que no vuelva a entrar un caballo de Troya de la dictadura en Bolivia. Porque lo que está pasando es de que el dictador está en Buenos Aires, con todas las posibilidades que da el presidente Fernández. Y si me permite, vamos a hacer una pausa, don Jaime, y vamos a unos minutos, por favor. Desde el lunes 13 de julio, el transporte... Detrás de la verdad. Detrás de la verdad.
¿Cómo ve usted? Hay quienes están planteando ya nuevamente en el gobierno ingresar en una cuarentena rígida de unos 14 días. Sin embargo, hay mucha preocupación porque hay mucha gente que ya no tiene para vivir, para comprar alimentos o para el día a día. ¿Cómo ha visto usted, como expresidente, que se ha encarado este tema de la pandemia? ¿Bien? ¿Mal? ¿Han habido problemas con este tema de los respiradores? ¿Se denunció corrupción, sobreprecio? Hay un exministro que estuvo algunas horitas en San Pedro, luego se fue a la clínica, a su casa. ¿Cómo ve además las denuncias de corrupción que se han dado durante las últimas semanas en torno a diferentes ministerios que acompañan esta gestión transitoria? El hecho de haber mezclado candidatura con presidencia lo ha vuelto ineficiente a este gobierno. Lo ha vuelto ineficiente, es decir, porque son dos cosas contradictorias. O haces una o haces la otra. Entonces, yo creo que lo que hay ahora en este momento es una presidenta de buena voluntad, en ese sentido. Creo que tiene unos cuantos ministros que sacan la cara, no la ocultan, ¿verdad? Pero que todo eso ocurre dentro de un desorden generalizado, dentro de un desorden que ha sido lo que ha marcado nuestra política contra el coronavirus. O sea, es increíble que por falta de una planificación resulta que ahora Santa Cruz está de bajada y La Paz está de subida. Y resulta que Oruro, que parecía que no tenía nadie, ya tiene como 30 muertos. Entonces, yo creo que lo que ha habido es desorden, hay que ordenar esto. Me parece que los famosos respiradores fueron, yo diría, una trampa en la que cayó alguna gente y que perjudicó, porque efectivamente eso dio una imagen de entrada de la política anticoronavirus del gobierno. Don Jaime, ¿cómo ve usted las denuncias de presuntos actos de corrupción? Desorden. Nosotros creíamos que la presidenta tenía un partido por detrás, pero tampoco había existido demócratas. O sea, una de las cosas que me daba confianza es decir, bueno, esta es una presidenta que viene desde San Joaquín, en el Beni, pero que, bueno, está con un partido político que pensábamos que era un partido político. Y resulta o sea, un partido político que le ayudara a buscar el mejor personal y que le ayudara a tomar las mejores medidas. Eso por un lado, yo creo que nos equivocamos ahí. No había habido tal partido. También, a pesar de que es un trabajo de mucho tiempo, no tiene las condiciones de un partido histórico. Entonces yo diría que hay ciertas fallas que, como podría ser el problema de los gases lacrimógenos o de los respiradores, que vienen de ahora, del desorden de este gobierno. Pero yo creo que hay otros más estructurales, como por ejemplo los de YPF, que vienen de antes. Y los que llegaron los retomaron como tal, porque yo quisiera averiguar, a propósito de seguros de YPF, yo quisiera saber a alguien que me diga cómo se resolvió en 14 años eso los seguros de YPF. ¿A quién los daban? ¿Cómo los daban? ¿Con el caso de quién? Bueno, todo se hacía por decreto. Entonces yo creo que hay un desorden. Y ese desorden se lo tiene que arreglar. Y eso se arregla desatando el nudo ciego. Don Jaime, ¿cómo ve usted la actuación de algunos ministros? Le pregunto esto porque gran parte de la población cuestiona, y los políticos igual, a dos ministros, ¿no? El ministro de Gobierno y el ministro de Defensa, que son terriblemente cuestionados. Arturo Murillo ha sido catalogado como un hombre autoritario, lo han dicho expresidentes, candidatos, la ciudadanía. Por ejemplo, a mí me parece no sé por qué, quién aconsejó, se le ocurrió a la señora, no sé, que ponerle el ministro interino de Salud al ministro de Defensa. No lo entiendo.
si ya como ministro de Defensa en un momento crítico como este en que las Fuerzas Armadas tienen que estar atentos a que no se les pase el menor detalle, lo ponen además a que mire el problema de salud, precisamente donde está la otra gran batalla, cuando resulta que hay unos excelentes viceministros de salud, ¿no? Hay unos excelentes viceministros de salud en la nueva tongada que entró, porque han cambiado tanto, pero hay varios viceministros que podían haber reemplazado interinamente a la ministra. Entonces hay desórdenes que vienen desde allí. El ministro de Defensa en este momento no sabe si hablar en tono militar, porque es ministro de Defensa, o hablar en tono fraterno para los enfermos que están con el COVID-19. Y en el caso del ministro Murillo, lo que pasa con el ministro Murillo, yo no sé cómo habrá sido su niñez. Creo que es un fenómeno más que político, es un fenómeno psicológico. O sea, ha debido ser un niño muy travieso y muy reprimido, probablemente, de niño. Él tiene el temperamento travieso. Él es un hombre que pierde la paciencia rápidamente y que efectivamente son, con todo el respeto que le debo al ministro, se necesita gente más serena para un Ministerio del Interior, a mí me parece. En un Ministerio del Interior tú no puedes darte el lujo de perder la paciencia y empezar a gritar aquí, allá, al otro lado, no. El ministro del Interior debe ser otro tipo de personalidad. Él tendría que haber sido el gran constructor de la unidad, el gran constructor de la unidad, o uno de los pilares de la construcción de la unidad. Lo mismo que desde el comienzo un buen ministro de Salud podía haberlo hecho en el caso de la sanidad, ¿verdad? Entonces, creo que lo que falla ahí es temperamentos personales, pero mala organización del gabinete. No quiero hacer el ejercicio, pero me gustaría tener las fichas de los ministros y permitirme yo hacer un cambio en las carteras, un cambio que resulte más homogéneo como gabinete. O por ejemplo el ministro de Justicia, que parece ser un buen hombre también, ha hecho muy poco en averiguar todas las tropelías hechas por el anterior gobierno, que era muy bueno que empiece a hacer las investigaciones del caso o las dirija, en fin, para que el pueblo boliviano sepa qué gobierno se está yendo y cuál va a entrar. Y sobre todo pedirle la unidad, porque si alguien tiene que dar ejemplo de unidad en el país, es el propio gabinete. Si el gabinete se serrucha el piso entre los ministros, entonces esa presidencia va muy mal. Entonces yo creo que son muchas cosas. Finalmente, bueno, uno como presidente las aprendió también. Don Jaime, usted fue presidente de la República. No se ve bien, ¿no es cierto? ¿O cómo lo lectura usted? ¿Cómo lo ve que un presidente, la máxima autoridad que tiene el país, esté dando una conferencia o esté hablando con los periodistas y que un ministro se le acerque a decir qué es lo que tiene que decir? ¿Eso qué denota, don Jaime, teniendo en cuenta que usted también llevó adelante las riendas del país y fue la máxima autoridad de Bolivia? No está bien, pues. Pero sabe, ya que habla de mi experiencia, nunca falta un gabinete de alguien que quiera hacerse el importante, que quiere hacerse el que aconseja a la presidenta. Entonces hace gestos notorios como para que la gente se dé cuenta que es el que le está pasando la línea de acción a la presidenta. Eso suele ocurrir, pero depende de que la presidenta ponga en orden a ese tipo de ministros, ¿verdad? O que si algo tiene que decirle se lo diga antes, porque uno puede esperar un buen consejo de un ministro, pero que se lo diga antes, pero no cuando viene una pregunta y entonces pareciera que
que nuestra presidenta no tenía idea de lo que le hablaban. No puede ser. Tú no puedes dar esa imagen del presidente, en ningún caso. Se está planteando una ley, la ley del arraigo, dicen, que prohíba a cualquier presidente o presidenta, ministros, ministras, incluso asambleístas, abandonar el país hasta 6 meses después de haber culminado su mandato. ¿Cómo ve usted esta propuesta que están llevando adelante desde la Asamblea Legislativa? Como medida, yo la encuentro sana. Como medida la encuentro sana. Es decir, que el que ejerció un cargo de presidente se quede tranquilo. Por lo menos yo lo hice. Yo dejé la presidencia y dejé el Parlamento y me vine 6 meses al Picacho. Y aquí en el Picacho me desintoxiqué de todo lo que me habría quedado de tóxicos del ejercicio de la presidencia. Hasta en el humor me hizo bien. Pero bueno, ese es un decir. El tema es que lo que tendría que haber es una ley que ningún presidente fugue. Prohibido fugar a los presidentes, que asumen sus responsabilidades cuando las deben asumir. Y no después ir al extranjero a decir que lo iban a matar. Yo diría que si alguna ley prohibida la fuga a los expresidentes, si quieren hasta 6 meses o lo que fuera, basado en nuestra experiencia, ¿no? ¿Las elecciones tienen que llevarse a cabo el 2020 o podemos esperar al 2021? Si queremos y vemos, por las razones convividas de que no se puede hacer elecciones, hay que esperar, pero en ese caso volver a replantear el calendario electoral. Porque ya la situación que el país vive en este momento no es la misma situación de cuando convocaron a las distintas siglas y los distintos frentes para que se inscriban. Yo estoy seguro que la situación es tan diferente que si hay la posibilidad de reinscribirse nuevamente, tendríamos muchas sorpresas importantes y todos los partidos mismos o las siglas se articularían mejor. Pero eso en caso de que se decida tirar para el próximo año todo. Tendríamos que volver de cero. Y si no, yo creo que ojalá los cielos y el santo varón que tenemos de Romero en la Corte Electoral no se estén equivocando y que el 18 podamos estar en condiciones de ir a votar. Porque en eso sigo yo sosteniendo lo que sostuve desde el inicio. Primero la vida y después todo lo demás. Cada vez que compras algo, te lo dan en bolsas plásticas. Lo malo es que tardan un montón de años en desaparecer. Por eso, son dañinas, ensucian y contaminan nuestra ciudad. Y lo peor es que cada día son más. Están en todos lados. Despertemos. Hagamos algo. En nuestras manos está la solución.